Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este nuevo episodio de OWN. El día de hoy nos encontramos con Carlos Camargo, quien es abogado del externado, especialista en temas tributarios y nos va a estar acompañando para contarnos tanto a familias como a empresas de qué se tratan y cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta alrededor de los temas legales y tributarios que tanto para las familias como para las empresas son temas bastante delicados y todas estas consideraciones alrededor de los procesos de tránsito generacional, los temas de sucesiones, cuáles son esas principales consideraciones que debemos tener en cuenta. Esto es tanto para las familias empresarias como para las familias en sí mismas, porque es un tema que igual puede que no tengamos una empresa familiar, pero es un tema que igual a todos nos llega en algún momento un proceso de sucesión y qué mejor que tener una serie de recomendaciones y unas bases para saber cuáles son las mejores alternativas que podemos encontrar que no nos cuesten tanto y que no nos cuesten tanto no solo a nivel económico, sino también a nivel de solidez familiar, porque allí también encontramos bastantes dificultades y yo creo que los que hemos pasado por procesos de sucesiones aquí sabemos lo que es vivir que terminemos agarrados por el arete de la abuela. Entonces, muchas gracias a Carlos por aceptar esta invitación. Carlos además trabaja con nosotros algunos procesos, nos acompaña en algunos procesos de consultoría. Y bienvenido entonces, Carlos, a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos sobre todos estos temas. Cuéntanos también un poco sobre ti. Nos gustaría, y a los oyentes también, conocer un poco más sobre tu experiencia, tu hoja de vida. Carlos lleva mucho tiempo trabajando también con familias empresarias. Carlos, bienvenido a este espacio y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Paula, Ana, a los oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estén escuchando este podcast. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio en el que me permiten llegar a sus dispositivos y poder tener una charla de manera muy amena en todo este mundo de lo que refiere a las familias, de lo que refiere a la transición generacional, en lo que refiere a la sucesión y, ¿por qué no?, también a los impactos tributarios que se generan normalmente dentro de este tipo de escenarios. Bueno, qué rico entonces tenerte aquí, Carlos. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos, ya dije que eres externadista, cuéntanos un poquito más de ese detalle que estudiaste, cómo es Bueno, tu hoja de vida. mi profesión, o yo más bien soy externadista de corazón, y a eso yo debo sumar que siempre he tenido como el bichito de la curiosidad y fue por eso que me empecé a inclinar por el tema del derecho. Y es así como me gradué de la Universidad Externado. Y en ese mismo ejercicio empiezo o tengo la fortuna de entrar a una compañía en donde en su momento trabajaban temas de planificación fiscal y patrimonial con empresas de familia. Es ahí entonces donde empiezo a conocer, empiezo a investigar, empiezo, como dicen, a empaparme muchísimo más del tema. Yo ya desde el año 2009, 2010, ya vengo acompañando a empresas, familia y patrimonio, ayudándolos a pasar a la siguiente generación. Entonces, en esa organización, que no solamente viene desde el ámbito de lo fiscal, sino muchas veces desde lo patrimonial, pues entonces vemos como a las familias, o empecé a notar como las familias siempre tenían la gran inquietud de qué puedo hacer o qué va a pasar el día que mis papás falten, o los papás o quienes han construido el patrimonio decían qué va a pasar entonces el día que de pronto una reforma fiscal nos afecte, o como en este país se van presentando casi que cada 2 años nuevas ideas de reformas y nuevas reformas, pues eso seguramente ha hecho que los escenarios con los días vayan evolucionando, que esos escenarios con los días se vayan volviendo un poco más técnicos y, ¿por qué no decirlo?, llevar a las familias también a esos felices eh, términos en donde ellos pueden desde ahorita en vida empezar a decir qué quisieran que pasara con sus bienes después de la muerte. ¿Listo?
Me encanta, Carlos, primero decirte y reiterarte, como lo hizo Pau al principio, el contar contigo en nuestro espacio. Y me encanta también desde cómo tú cuando llegas con todo ese profesionalismo, seniority, tu experiencia, y hablas obviamente entonces de los aspectos técnicos relacionados con tu área de experticia, y también llegas, Carlos, con tu sensibilidad, con tu clara postura de estar súper conectado con la pasión, con el gozo. No podía dejar de decir eso, porque tú llegas con aire de familia y llegas también con tu propio sentir de lo que significa una familia, y la verdad es que en ON somos unos convencidos que si eso no fuese así, ¿cómo vamos a acompañar procesos? Si nosotros mismos no llegamos desde lo que la familia significa, lo que el danzar entre la familia y la familia empresaria significa, y lo que al final también implica que como individuos pues estamos ahí también presentes y no podemos perder nuestra identidad. Entonces gracias porque me ayudas a traer qué importante es no perdernos en los tecnicismos, y tú eres eso. Entonces, bueno, aquí seguimos escuchando a Carlos, que obviamente, oyentes, sí nos va a traer temas súper técnicos, sin embargo, con la magia de tener esa capacidad de ponerse en los zapatos de todos nosotros, porque aquí, antes que cualquier otra cosa, somos familia. Entonces, Carlos, sigamos en ese escucharte acerca de tu moverte en este contexto, y sé que lo que acabo de decir también te generó algo, entonces sigamos aquí en esta conversación, hilando juntos. Claro que sí. Mira, normalmente cuando abordamos estos temas, hay cierto, o a veces las familias de entrada pudieran tener cierto tabú frente a frente a lo que es la muerte y el fallecimiento de uno de los familiares o de los seres queridos, ¿cierto? Sin embargo, pues con todo esto que pasó, pues a partir de la pandemia, las familias han entendido que sí o sí la ley y el mismo día a día va dando las premisas para que podamos organizarnos como de una manera más eficiente. Entonces, entendiendo que la muerte, ¿cierto? Que la muerte es como ese proceso que hace parte inevitable de la vida. Yo lo que siempre les hago las invitaciones a las familias es a prever desde ahorita la protección del patrimonio, ¿cierto? Que ellos en vida puedan decir qué es lo que quisieran, hacia dónde quisieran llegar ellos eh, con ese patrimonio y con eso que han podido construir. Y es ahí en donde seguramente aparecen diversas estrategias legales, pues las que normalmente pueden beneficiar y de muchísimas maneras ayudar a los herederos en la posible batalla pues que se pueda presentar en el momento en que fallece pues papá o mamá. Dicho eso, dicho eso, ese es un escenario, o más bien, no hay una respuesta única ante ese tipo de escenarios o ante ese tipo de calamidades, ¿cierto? Pero sí es algo que preocupa a las familias y es algo que normalmente sale en la conversación y es, oiga, entonces, ¿qué va a pasar con mi patrimonio o con el patrimonio que ha construido la familia el día que papá o mamá falten? Y en esto hay que ser claros, y es que, como les decía, no todas las soluciones funcionan de manera igual. No todas las familias tienen la misma solución, o no porque seguramente a un amigo le funcionó de esta manera, quiere decir que a mí me va a funcionar de igual manera. Seguramente para esto uno tendría que hacer un análisis con el consultor de manera muy concienzuda, de la mano también de la familia, realizando un diagnóstico en donde se determine en principio esa hoja de ruta, ese norte que deberían de seguir las familias en aras de ser patrimonial y fiscalmente eficientes. Claro, Pues bien, y tú ahí has mencionado algo, y perdóname, te voy a interrumpir acá como súper importante, y no sé si ya ibas para allá, pero has mencionado algo importante, ¿no? O sea, primera premisa, nos vamos a morir.
En Sí, cualquier momento, entre otras, o sea, es que, y me puede pasar a mí siendo muy joven, como le puede pasar a mi papá siendo más grande, como le puede pasar a mi hermano, o sea, al final eso es algo que, de lo que ninguno de nosotros estamos exentos, y el punto es, nos vamos a morir, por ende, busquemos una serie de mecanismos que nos ayuden a proteger lo que se ha construido hasta el momento para las actuales y las futuras generaciones. Y en ese orden de ideas, no sé si ya ibas para allá, Carlos, pero entiendo yo que pues obviamente hay que hacer un diagnóstico y demás para entender la situación particular de cada uno, pero ¿qué mecanismos encontramos allí que podríamos hacerle como un listado de, mire, usted puede hacer A, B, C, D, E, pero obviamente considere que no es como que vaya y copie y pegue la misma fórmula que le funcionó al vecino, sino que a usted le toca hacer un diagnóstico como familia y encontrar cuál es su mejor forma y además eso qué implicaciones, tú eres también tributarista, eso qué implicaciones tiene desde el punto de vista tributario el hacer o no hacer nada, ¿no? ¿Cuánto cuesta además una herencia después? Que nos va a costar seguramente mucho más a que si lo hacemos con tiempo o, no sé, creamos una sociedad, qué sé yo, de eso sabes tú más que yo, pero ¿qué mecanismos encontramos también ahí que les pudiéramos contar a nuestros oyentes? Como, mire, tenga en cuenta esto. así es, Paula. Pues mira, antes de responderte eso, normalmente también yo les pregunto a las familias qué es lo que ellos esperan o cuál es el interés que ellos tienen después de haber hecho las entrevistas y después de habernos escuchado, cuál es ese planteamiento. Entonces, en eso hay que ser, o más bien, pueden haber posturas de familia donde normalmente dicen, em, yo quisiera, yo quisiera que de pronto desde ahorita pudiéramos decir qué es lo que le va a quedar a cada uno de estos herederos. Hay familias que dicen eso. Hay otras familias que dicen, oye, a mí también me preocupa el tema fiscal. Pero lo que todos coinciden, o que me ha pasado con gran alegría, debo decirlo, es que casi que el 99% de las familias eh, buscan una cosa, y es que más que el tema de impuestos o el tema patrimonial, lo que las familias quieren es que las siguientes generaciones permanezcan unidas, ¿de acuerdo? Que haya esa unión familiar. ¿Y qué es eso de la unión familiar? Es que el día de mañana no se estén peleando por dinero, que el día de mañana esos recursos que está dejando papá o mamá no se conviertan en el florero de Llorente, sino que por el contrario lo puedan administrar de manera que puedan seguir construyendo e incrementándolo en el tiempo. Entonces, fíjate cómo esa unión, ¿sí? Esa unión prevalece y es entonces en estos escenarios, o es donde aparecen posibles escenarios legales, y solamente por citar algunos, sin querer decir que sean los únicos, o que se utilicen unos sí y otros no de manera excluyente, encontramos cuáles. Encontramos el testamento, que es como la primera solución que muchas veces las familias dicen, oye, es que yo he escuchado que se puede hacer un testamento, ¿cierto? Independientemente de la manera en cómo lo hagan, deben de saber que hay unas reglas que se deben de respetar, pero tenemos el testamento como que es una de esas maneras. Tenemos también la fiducia civil, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso de una fiducia civil? No es otra cosa, sino a través de una escritura pública se consagran unas condiciones en la que normalmente una de esas condiciones está la muerte, y entonces allí se dice qué va a pasar con ese patrimonio el día que se cumplan con esas condiciones. Esa puede ser otra forma. Hay otra forma que entonces ya son las fiducias comerciales. ¿Y qué es eso de las fiducias comerciales? Eso es un contrato en el cual se le pone ese patrimonio a nombre de la fiduciaria para que ella cumpla con las condiciones o con eso que se ha estipulado dentro del contrato, de manera que ellos vayan entregando paulatinamente unos recursos, pues, a quienes sean los beneficiarios. Entonces, fíjense cómo hemos hablado de tres, y normalmente uno podría en este caso nombrar una cuarta, que son las SAS. ¿Qué es eso de las SAS? Las SAS es una sociedad por acciones simplificadas. Entonces, ¿para qué sirven estas sociedades por acciones simplificadas? También para, a través de estas sociedades, ir haciendo un tema de planeación fiscal. Pero entonces, fíjense cómo hemos hablado muy a grosso modo de estas cuatro alternativas que, insisto, no son las únicas,
pero sí seguramente las que uno más escucha en el día a día. Entonces diría uno aquí, ¿qué podemos entonces hacer? O sea, ¿qué es lo que quieren las familias? ¿Quieren solamente organizarse? ¿Quieren también un tema patrimonial de fondo? ¿Quieren un tema de planeación fiscal de cara a una ganancia ocasional? Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista, por ejemplo, del testamento o incluso de la fiducia civil, uno diría, eso cumple con el requisito de entregar unos recursos o entregar unos activos a unos herederos en este caso. La respuesta en principio es sí, pero fíjense que esa entrega fiscalmente tiene unos impactos. Entonces, ¿cuáles impactos tiene? Tiene el impacto de la ganancia ocasional. Entonces, ¿qué es eso de la ganancia ocasional? Para decirlo o para poder entrar en este tema. Este tema de la ganancia ocasional no es otra cosa sino un ingreso o una utilidad que puede tener una persona natural o jurídica a partir de un hecho o económico excepcional, como en este caso puede ser la muerte. Entonces, lo que nos decía la ley 2277 del 2022, la reforma tributaria del año pasado, es que esas ganancias ocasionales que venían al 10%, aumentaron al 15%. Entonces asistía yo a principio de año a uno de estos congresos que hacen de reforma fiscal y nos decían, es que el 15% es poco, ¿cierto? El 15% pareciera que es poco, pero yo les quiero poner este ejemplo. Y es que si uno habla de un 15%, pensando que eso es, entre comillas, un porcentaje bajito o que pudiera no parecer tan relevante en un patrimonio, pues yo les hago el siguiente cálculo o la siguiente invitación. Fíjense que normalmente un patrimonio de familia, para hablar de algún número, puede ser de 2.000 millones, y es que 2.000 millones es una cifra que casi cualquier patrimonio en Colombia podría estar sobre ese valor. Eso quiere decir que si esos 2.000 millones se les aplica esa tarifa del 15%, quiere decir que esos 300 millones que representan el 15%, pues es lo que se vuelve la ganancia ocasional. Eso es lo que el Estado, a través de la DIAN, aparece al año siguiente, ha hecho la repartición y entonces les dice, oiga, es que yo también tengo derecho a participar en esto en un 15% y automáticamente sobre esos 2.000 millones que parecían una cifra importante, fíjense cómo esos 300 se vuelve aún más importante porque solo por el hecho de faltar papá o mamá, quiere decir que sus herederos van a tener que incurrir en ese escenario en el que les decía de o testamento o incluso fiducia civil. Entonces, como les decía, la fiducia civil me soluciona parcialmente el problema. ¿Y por qué me lo soluciona de manera parcial? Porque en principio cumple, como les decía, con la entrega de unos activos del papá o la mamá a sus herederos o a terceros, ¿cierto? Entonces, por ahí está bien, pero fíjense cómo me deja de lado esos 300 millones del ejemplo, que eventualmente 300 millones pueden servir para hacer otro tipo de inversiones. Entonces, aquí la pregunta natural de la mayoría de las familias es, bueno, pero si eso es así, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? ¿Cómo podemos llegar a un escenario en donde aparezca o donde podamos hacer tema de planeación patrimonial, pero también un tema de planeación fiscal de fondo? Entonces, es aquí donde aparecen entonces las sociedades, eso es seguramente donde muchos hemos escuchado, oiga, es que yo tengo un amigo que hizo una SAS y a él le funcionó porque él con su familia metieron unos bienes por allá y pusieron unas reglas, pero como que finalmente no sabemos cómo, pero de alguna manera tuvieron eficiencia. Entonces vamos a explicar esto un poquito más en el detalle porque me parece que es importante que ustedes como oyentes puedan entender cómo es la dinámica de este tipo de sociedades. Entonces, ¿qué es esto de una sociedad SAS? ¿O por qué hablamos de una sociedad SAS y no de una sociedad limitada, o no una comandita, o no incluso una SA? ¿Cierto? Entonces, en principio, hablamos de una SAS porque las SAS, primero, no están reguladas por el Código de Comercio, sino que tienen su propia legislación.
Y casi que esa propia legislación le permite a estas SAS tener un libre desarrollo o una libre aplicación de reglas de acuerdo a la necesidad de cada una de las familias. Entonces, las familias en Colombia y en el mundo, cada una es diferente de la otra y no podemos decir que lo que le sirvió a una automáticamente le sirve a otra. Esto yo lo llamo como una camisa a la medida. ¿Y qué es eso de una camisa a la medida? Seguramente uno puede encontrar que las camisas todas son, por poner un ejemplo, talla L, talla M, ¿cierto? Pero si yo me la voy a poner, seguramente yo por tener el cuello más delgado o más grueso me tiene que hacer unos ajustes en el cuello y lo mismo en la manga. Y lo mismo pasa con estas sociedades. Entonces, ¿cuáles son estas ventajas de las SAS? Pues primero, los socios, o más bien, no hay una responsabilidad que trascienda en este tipo de sociedades al socio, de manera que él puede aislar el riesgo, puede mantener su patrimonio quietico y no por el hecho de que esa sociedad el día de mañana presente una responsabilidad incluso laboral o fiscal, pues incluso por eso él pudiera de alguna manera como accionista responder. Entonces ahí hay una ventaja que es el tema de la responsabilidad. Hay otra ventaja y es que por ser anónimas, pues entonces no sabemos quiénes son las personas que están detrás, quiénes son los dueños de todo este tipo de escenarios. Entonces, como no sabemos quiénes son, pues entonces ya no se prestan de pronto para boleteos, para extorsiones, todo esto que se presenta y que se presentó hace algún tiempo en nuestro país. Digamos que otra de las ventajas que tiene estas sociedades SAS es que son de fácil constitución y son muy económicas. ¿Y cómo así que de fácil constitución? Fíjense que uno lo puede hacer a través de documento privado, y por documento privado me refiero es realizar el acta de constitución, tener unos estatutos, unas reglas de juego, imprimirlas, firmarlas y llevarlas a Cámara de Comercio. Entonces, en este escenario, uno diría, oiga, pues no tengo que pasar entonces por una notaría, no tengo que firmar ninguno de estos trámites o hacer estos trámites que muchas veces se vuelven engorrosos y costosos. No, la respuesta es no. Todo esto se lleva directamente a Cámara de Comercio y la Constitución casi que es también muy rápida. Pero les decía, al estar regladas las SAS por la Ley 1258, pues le permite la posibilidad al empresario de fijar las reglas, ojo, de tener en estos estatutos las reglas que les van a servir. ¿Para qué? Para ellos determinar su propio funcionamiento, para saber si de pronto para ellos se aplica una junta directiva o simplemente con una asamblea de accionistas es suficiente, para saber si de pronto el gerente debería de tener algunas limitaciones o no, ¿cierto? Para saber de pronto si sus hijos pueden o no enajenar libremente las acciones el día de mañana. Entonces, fíjense cómo estos estatutos se moldean no de acuerdo con la voluntad del consultor, sino de acuerdo a la necesidad de la familia y de la empresa. Pero entonces les decía, en estas SAS, en este tipo de sociedades, pues uno puede establecer, primero por la estructura, ¿cierto? Y sobre todo, la posibilidad de decirle a papá y mamá, y ojo con lo siguiente, la posibilidad de poderle decir a papá y mamá, oiga, ustedes como creadores de un patrimonio a través de su vida al cual han trabajado, ustedes por una participación mínima dentro de estas sociedades, ustedes pueden seguir teniendo que el control en tanto en un derecho de voto como en un derecho económico. Entonces ya vamos a ver más adelante a qué se refiere eso, pero se los dejo en el tintero. Ok, no, buenísimo. Perdóname, voy a hacer ahí como una intervención, un par de intervenciones. Uno, a veces hay familias e incluso personas e incluso estudiantes míos que me preguntan que, no, pues entonces yo puedo dejar en el testamento cualquier cosa. O sea, eso hablando del testamento me va a volver un poquito. Y eso tiene unas limitaciones. E incluso hasta, por lo que yo tengo entendido, y Carlos me corregirá si no es así, hasta las SAS, bueno, y de hecho cualquier cosa, siempre y cuando no vaya encima de una ley superior o como se llame desde el punto de vista jurídico, obviamente que ustedes tienen más la terminología adecuada,
yo puedo poner muchas cosas allí. Por ejemplo, yo podría coger un testamento y decir que todo se lo dejo al perro, pero pues después viene uno de mis hijos y dice como, no, mijo, o sea, eso usted no lo puede hacer cuando ya fallece, porque no lo puedo hacer porque eso va en contra de la ley. Entonces, hay veces como incluso los estudiantes me hacen la pregunta, pero pues yo podría dejar en un testamento y digo que todo se lo dejé al perro y ya está. Y pues uno dice sí y no. Pues de que poder hacerlo, de hacerlo lo puedes hacer, pero que eso legalmente hablando sea viable porque hay unos derechos herenciales, pues no. Y lo otro, igual con la SAS, yo asumo, Carlos, si tú me corriges, que si bien yo tengo una libertad, y con la ley que tú mencionas, que es la 1258, yo tengo una libertad de poner las condiciones que quiera poner, esas condiciones no podrían estar tampoco por encima de leyes superiores, como por ejemplo, no sé, esto también lo preguntan mucho, yo puedo sacar al socio, o sea, hay una cláusula que es la cláusula de exclusión del socio que yo puedo usar, pero esa también tiene unas limitaciones porque no puedo simplemente decir, ah, no, yo lo saco de la sociedad y ya está, sino que igual le tengo que pagar las acciones, por ejemplo, o sea, no es como que simplemente lo pueda sacar porque nunca puedo ir en detrimento de los beneficios, bueno, sí, como del socio, pues. Y eso pues también tiene unas limitaciones que no sé si estoy en lo cierto con lo que acabo de decir, Carlos, tú me corregirás. Sí, es correcto. Entonces, veámoslo desde dos ópticas. Primero, en lo que decías de las limitaciones al testamento, y lo que normalmente te decían es que, oiga, entonces yo voy a una notaría y elaboro un testamento en favor de mis herederos, ¿cierto? Y entonces, de pronto allí yo puedo, excúsame la expresión, tener ese libre albedrío y decir, dejo a unos por fuera y a otros por dentro, o a unos les doy más y a otros les doy menos. Entonces, yo los pongo de la siguiente manera. La disposición en los testamentos no es absoluta. Ojo con esto, no es absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el testador no puede disponer de la totalidad de sus activos, ¿de acuerdo? De su 100% de sus activos. Pues lo que dice en este sentido la ley es que por lo menos un 50% de ese patrimonio, que es lo que en este caso conoceríamos como, conocida como la legítima rigurosa. ¿Pero qué es eso de la legítima rigurosa? Esa legítima rigurosa obliga a ese testador a incluir la totalidad, ojo, la totalidad de sus herederos en partes iguales. Si no se hace de esta manera, alguno de los herederos o incluso alguno de los herederos que quedó o eventualmente pudo quedar por fuera, pues ¿qué puede hacer? Puede impugnar ese testamento. Quiere decir que va a iniciar la acción judicial en contra de ese testamento y va a tumbar esas disposiciones que en su momento ese testador quería. Entonces, ¿qué debe uno observar en este caso? Primero, que se deben de incluir todos los hijos. Y cuando hago énfasis en todos los hijos, no solamente son los habidos dentro del matrimonio actual, no, sino son todos esos hijos que seguramente pudo haber tenido ese testador a lo largo de su vida en diferentes matrimonios o en diferentes relaciones, pero todos deben estar incluidos. Ahora, aparece una segunda legítima, o entonces dice uno, bueno, hasta aquí hemos hablado del primer 50% donde es esa legítima rigurosa que debe quedar para los herederos, pero hay otra que es la de libre disposición, y esa de libre disposición sí es la que verdaderamente ese testador puede decir a quién le deja y a quién no le deja. Entonces, fíjate que aquí, en esa legítima de libre disposición, pues podría la persona decir, yo lo dejo a una fundación, yo lo dejo a una iglesia, yo lo dejo a un partido político, o yo lo dejo a uno o varios de mis hijos que de pronto veo que están en una desigualdad frente a los demás, ¿cierto? Él con ese 50% de libre disposición sí puede hacer lo que él a bien tenga. ¿Listo? Ahora, cabe decir que en el testamento, él puede reformarlo todas las veces que considere necesario. Entonces, en el testamento, dice uno, ¿cumplo con el requisito de repartir el patrimonio? En principio la respuesta es sí. Ahora, que sea fiscalmente eficiente,
ya la respuesta entonces ya no se vuelve tan seriamente un sí, sino que seguramente uno tendría que ver es un depende. ¿Y depende de qué? Depende, primero, de los valores que se van a testar y segundo, mirar si hay otras alternativas que seguramente nos pueden servir para este tipo de escenarios. Y en cuanto a lo que me decías también... Carlos, una consulta. Yo tenía entendido que era un 50% para la pareja y un 50% dividido en partes iguales para los hijos. No sé, y un otro porcentaje, creo que es el 10 incluso, de libre disposición o destinación. ¿Eso funciona de esa manera? ¿O cómo? Sí y no. Entonces, a ver, cuando hablas del 50% para papá y el 50% para la mamá, lo estoy entendiendo desde el punto de vista de la liquidación de la sociedad conyugal. En el ejemplo que yo les daba, partía de que ya había una liquidación de la sociedad conyugal, pero entonces lo voy a poner así. ¿Qué es eso de la sociedad conyugal? Entonces, o por qué hablamos de la liquidación más bien de la sociedad conyugal en el momento de una sucesión. Porque aquí es necesario saber qué es lo que le corresponde a ese cónyuge supérstite. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que es necesario saber? Sí, aquí se van a tomar los bienes, ojo, los bienes que hayan sido adquiridos dentro del matrimonio o dentro de la relación, y todo casi que se mete en una misma bolsita, no importa en su momento quién era el dueño, puede ser que fuera papá o fuera mamá, todo se mete en una misma bolsita y se reparte 50-50. Entonces, fíjense que si estamos hablando de una sociedad conyugal, debemos entender que es eso de la sociedad conyugal y no es otra cosa, sino un efecto económico que se le da al matrimonio o a la unión marital. ¿Listo? Entonces, son todos los bienes que no hayan sido capitulados, ¿cierto? Que en principio hayan sido adquiridos de pronto a título gratuito o que hayan sido anteriores al matrimonio o a la unión marital. Entonces, estos bienes, al no hacer parte del matrimonio o de la unión marital, estos son los que entran independientemente de quién sea el dueño, si papá o mamá, todo entra a una misma bolsita y esa bolsita, después lo que hace el juez o el notario, según depende del proceso, es casi que cortarlo a la mitad y entregar al cónyuge supérstite la participación de ese 50%. Y el otro 50% sí es el que reparte entre los herederos. Ahora, hay que decirlo es que lo que uno ve es que muchas de las familias hoy en día no están teniendo hijos, ¿cierto? O es posible que tengan otro tipo de familiares. Entonces aquí la pregunta sería, ¿todos los herederos sí o sí deben ser hijos? Y la respuesta es no. Los herederos, entendidos como herederos, pues pueden ser incluso los papás, pueden ser los tíos, pueden ser incluso los sobrinos, ¿listo? Entonces todas estas personas que aparecieran como posibles herederos pueden sí ser incluidos dentro de ese testamento. Ahora bien, hace un rato, Paula, me preguntabas, ¿hay la posibilidad de, con las AS, vulnerar leyes superiores? Y la respuesta es no, no se podría hacer. La ley 1258, si bien es cierto, le da mucha libertad al empresario, pues lo cierto también es que lo amarra a esas leyes superiores. Es decir, y de pronto pues puede sonar un poco burdo el ejemplo, pero yo no podría constituir una sociedad, por ejemplo, en aras de querer defraudar impuestos, en aras de querer robar a terceros o en aras incluso de querer cometer homicidios, ¿cierto? Todas esas actividades estarían por fuera. Incluso pudieron decir, oye, y es que si eventualmente, para no ir al extremo de pronto hablar de un homicidio o de un hurto, pues lo que queremos es sacar a uno de los accionistas. ¿Podemos sacar a los accionistas a través de la ley 1258? Y la respuesta, como todo, es depende. Claro que sí se puede hacer, pero tiene su forma de ser. Entonces, fíjate cómo la ley 1258 le dice, usted puede establecer sus propias reglas. La ley superior le dice, oiga, usted puede eventualmente excluir accionistas,
pero para eso usted tiene que observar unas mínimas garantías. ¿Y garantías como cuáles? Encontraría uno, por ejemplo, un debido proceso, ¿cierto? Encontraría que además debería hacerse el pago de su participación. Entonces, lo que uno sí hace de los estatutos es empezar a regular eso que tiene la norma superior, empezarlo a aterrizar en unos estatutos. ¿Y cómo podrá uno aterrizar eventualmente este tipo de normas? Oiga, si queremos eventualmente excluir accionistas, pero entonces para excluir accionistas debemos decir cómo es que le vamos a pagar su participación. Lo que yo no puedo hacer es desconocerle su participación. Pero retomando un poco el tema de los beneficios fiscales, de los beneficios tributarios que pueden encontrar a través de las SAS en una sucesión puntualmente. Y recuerde que yo les decía hace un rato en el ejemplo de los 2.000 millones de pesos, ¿qué puede pasar entonces si una persona entra a heredar esos 2.000 millones? Quiere decir que automáticamente quienes van a recibir sus herederos van a recibir una ganancia ocasional de 300 millones. Y la respuesta es, a través de las sociedades uno puede empezar a darle una forma a todo esto, de manera que esa ganancia ocasional eventualmente se vea optimizada. ¿Y por qué digo que eventualmente optimizada? Porque fíjense que si ya no estamos hablando de un patrimonio, ojo con lo siguiente, si ya no estamos hablando de un patrimonio que está en cabeza de una persona natural, sino que ahora ese patrimonio está en cabeza de una sociedad, pues entonces aquí uno podrá aplicar ese aforismo que dice que las sociedades no mueren, las personas naturales sí, pero fíjese cómo las sociedades no. Y si las sociedades no mueren, la pregunta lógica sería, ¿se causa entonces ganancia ocasional? Y en principio, ojo, la respuesta puede ser no. Sin embargo, a mí no me gusta dar una respuesta de sí o no, sino que, como les decía hace un rato, uno debe observar la realidad, no solo económica, sino patrimonial de la familia. Entonces, en un momento cuando estábamos hablando en el tema introductorio de las SAS, yo les hablaba de que papá y mamá, normalmente cuando constituyen este tipo de procesos, ellos quedan con una minoría, ¿cierto? Ellos quedan con una participación poca. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué quedan con una participación poca si ellos son los dueños del patrimonio, si ellos son los que han construido? Y en esto uno tendría que ver es cómo es que empieza a ser la constitución desde el principio. Entonces, a las familias, ¿yo qué les recomiendo? Oiga, como todo esto está orientado a que sea papá y mamá quienes empiecen desde ahorita a buscar una forma, entre comillas, de heredar a sus hijos, pues entonces lo que debería hacer papá y mamá es tener una participación mínima, mínima dentro de esta sociedad y en donde sean sus hijos o sus herederos quienes tengan una participación mayoritaria. Pero entonces aquí la pregunta natural podría ser si los papás o quien ha construido el patrimonio va a tener una participación minoritaria, pues eso que pone en riesgo, eso pone en riesgo que su patrimonio, que él va a perder el control sobre ese patrimonio, que él va a perder la capacidad de decidir qué quiere hacer con ese patrimonio, si quiere vender acciones, si quiere vender inmuebles, si quiere comprar inmuebles o si quiere invertir en otro tipo de activos, pues él ya no tendría esa libertad y la respuesta es no. Por el contrario, él con esa minoría, con esa participación chiquitica dentro de la sociedad, excúseme la expresión, él puede hacer y deshacer según su voluntad. ¿Por qué? Porque es que utilizamos algo que se llama las acciones privilegiadas y esa acción privilegiada le permite a ese empresario, a ese dueño del patrimonio, a ese pater, que le permite tener control en el voto y en el derecho económico y si uno quiere, absoluto, control absoluto. Entonces, cuando yo llamo control absoluto, estoy diciendo es, papá quiere gastarse todo su patrimonio en un viaje. ¿Será que tiene que preguntarle a los hijos o a los demás accionistas si están o no están de acuerdo? Y la respuesta es no, no tiene que preguntarles nada. Mientras él esté vivo, él va a disponer según su voluntad. Y entonces, ¿para qué? La pregunta sería, entonces, ¿para qué hacemos que los hijos o los herederos tengan una participación mayoritaria?
porque ellos al tener una participación mayoritaria, no va a ser lo mismo heredar un patrimonio, y ojo con esto, porfa, no es lo mismo heredar el patrimonio de 2.000 millones de una persona natural a recibir los mismos 2.000 millones de una sociedad. ¿Por qué? Porque en el primero se está causando una ganancia ocasional que es a raíz de la muerte. En el segundo puede ser la transmisión de unas acciones, ojo, de unas acciones. Y esas acciones entonces tendrían la connotación fiscal de los 2.000 millones del ejemplo. No, no la tienen. Se le puede dar el manejo para que esos 2.000 pasen completamente a sus hijos y a sus herederos sin que eso les implique una ganancia ocasional. Carlos, realmente cuando te escucho me encanta porque nos has paseado de una forma súper clara, además para quienes no somos expertos sobre todo, y nos llevas a esas claridades de, por un lado, la planeación patrimonial, por otro lado, la planeación fiscal, y cómo esa danza es fundamental porque no podemos mirar las situaciones tan solo desde una arista. Y me encanta también cómo siento súper presente, obviamente nuestros oyentes saben que yo aquí guardiana fundamental de la familia, aunque todos lo somos, y también siento cómo en todas tus aseveraciones, hablando de lo técnico, al final traes la importancia de honrar a los ancestros, de mostrar cómo todas esas figuras que traes a colación están también denotando eso, denotando aquí está ese amor de la familia, ese reconocer que todo ese patrimonio, que toda esa creación finalmente existe y tiene posibilidad también de continuar siendo un legado para posteriores generaciones gracias a quienes en su momento lo soñaron y lo construyeron como lo construyeron, y también gracias a quienes lo mantienen, porque igual también sabemos que en ocasiones eso construido maravilloso no persiste porque en las siguientes generaciones no hay los manejos adecuados, y tú nos traes muchos elementos para que eso sea posible. Aquí aparece otro tema que de alguna manera, pues obviamente Paula y yo visualizábamos, y tú también, y estoy segura que muy probablemente nuestros oyentes también lo están pensando, y es el tema reforma tributaria. Sin embargo, pregunto, Carlos, yo creo que casi que lo traigo y me sonrío porque podría ser que este tema amerita que tengamos otro espacio más, la posibilidad de profundizar contigo, pero no sé si nos das algún vistacito en todo este paseo que nos has traído como regalo, porque qué importante saber de estos temas. De hecho, yo te tengo que decir que me encanta escucharte porque mi papá era abogado, entonces escucharte es como estarlo escuchando a él, y gracias por eso. Aquí hablamos de la familia, entonces no puedo dejar de decirlo. ¿Podrías traernos entonces un vistacito de reforma tributaria? Aunque sabemos que si entramos ahí, pues ahí nos podríamos quedar y nuestro episodio quedaría larguísimo, y qué importante que tengamos otra posibilidad de tenerte en otro instante acá. ¿Qué nos cuentas, Carlos? Y aquí vamos cerrando. Pues, frente a la reforma y lo que impacta directamente a estos esquemas de familia, de empresa y de patrimonio, pues uno podría resaltar tres cosas. Primero, como ya lo hemos hablado, el tema de la ganancia ocasional que aumentó del 10 al 15%. Eso es una realidad que ya se está viviendo el día de hoy. Lo segundo es el impuesto a los dividendos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que el impuesto a los dividendos? Ese impuesto a los dividendos lo que se le está diciendo es que se crea una retención en la fuente sobre el valor de los dividendos brutos que se van a pagar o que son decretados en cabeza de ese accionista, y que va a tener una retención en la fuente del 15%. En esa reforma también se aumentó la tarifa del impuesto sobre los dividendos de esos que provienen de utilidades que hubieran sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, lo que se hizo aquí es que esas tarifas marginales del impuesto de renta para personas naturales se establecen en la ley, y lo que se hizo es afectarlas de manera que se combinan y al final pues se vuelve más gravosa para la persona.
Lo tercero que uno podría nombrar en este tipo de impuesto al dividendo es que se estableció un descuento, un descuento tributario marginal del 19% para quienes tengan una renta cedular de dividendo superior a 1.090 UET. Entonces, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de los dividendos. Ahora, ¿existe la forma de hacer planeación sobre los dividendos? La respuesta es sí. No es como que automáticamente uno pueda, o uno tenga más bien, que sí o sí pagar estas tarifas. No, seguramente hay unas formas de ser más eficientes, pero insisto, pues seguramente esto depende de persona a persona. Ese es el segundo de las cosas que normalmente afecta estos escenarios de familia. Pero también encuentra uno el impuesto al patrimonio. Entonces, ese del impuesto al patrimonio lo hemos escuchado de legislaciones anteriores y es algo que ha venido siendo recurrente en los últimos años. Pero ¿qué pasó en este caso? En este caso, lo que se estableció fue de manera permanente a las personas naturales y a las sociedades no residentes en Colombia, que no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, que aquellos que tengan un patrimonio superior a 3.053 millones de pesos, pues seguramente revisado ese patrimonio con corte a primero de cada año, tendrán que pagar unas tarifas que van del 0,5 al 1,5. Como les digo, la reforma fiscal o la reforma tributaria que se presentó el año pasado trae muchos temas que definitivamente impactan el bolsillo, pero que si uno quisiera rescatar tres importantes que afectan la tributación de una empresa familiar, de un patrimonio y de la misma familia, seguramente serían estos tres. Ahora, yo les quiero dejar es con el mensaje de si hay que preocuparse, porque pues todo esto al final del día no es solamente sino tratar de llevar los recursos de las personas a las arcas del Estado. Entonces lo que les dejo la invitación es para que de manera acertada con su asesor y ahorita aprovechando que está comenzando el año, se haga una planeación fiscal, de manera que no se trata de ninguna manera de evadir impuestos, se trata de utilizar las herramientas que están al alcance de la ley para hacer más eficiente la tributación. Entonces, ¿hay la forma? Sí la hay. ¿Hay la preocupación? Sí la hay, pero también hay la forma de cómo llevar esto en un mediano y en un largo plazo. Gracias Súper. por traernos el tema. Nos dejaste ahí con unos tips fundamentales, diferenciales y obviamente, insisto, claro que sí querremos muy probablemente, no solamente lo digo por nosotras, sino lo digo en ese querremos, hablando desde la voz de nuestros oyentes, contar contigo en otro momento, porque es súper, súper importante lo que traes y la forma como lo traes, que diferente resulta ser para que de verdad tengamos en cuenta tantas cosas fundamentales. Pau, cerramos. Cerramos. Agradeciéndote entonces, Carlos, por este espacio. De verdad que es súper ilustrativo, educativo y creo que además bastante pertinente para el momento en el que estamos y bueno, y también para las familias empresarias que tienen que empezar a tomar determinaciones alrededor de encontrar las mejores formas para administrar su patrimonio, porque no solamente aquí una invitación súper importante a todos los oyentes, no esperen hasta que ya sea demasiado tarde, porque muchos tienen como esa visión, ¿no? Hay papás que incluso dicen como que ellos entiendan cuando yo me muera. Eso, como dijo Carlos al principio, no solamente tiene un impacto fiscal, patrimonial, sino que también tiene un impacto, ilegal incluso también, sino que también tiene un impacto en la familia, en que al final nos vamos a terminar agarrando por el arete de la abuela. Entonces es importante que no lleguemos hasta allá, a esos niveles, sino que realmente busquemos a los asesores adecuados. Les vamos a dejar incluso los datos bueno, ¿qué? Datos de Carlos para que puedan después contactarlo a través nuestro, no hay problema, y para que conozcan un poco más del trabajo que hace Carlos, pero busquen ustedes también
los asesores indicados y adecuados para tomar la mejor decisión y para encontrar también el mejor camino, que como dijo Carlos al principio, no es el mismo para todos, no es que yo pueda hacer copy-paste del vecino que hizo su proceso de planificación, sino que a mí me toca buscar una persona que entienda mi realidad y mi situación actual, mis números y demás, y que pueda hacer una fórmula que sea la fórmula más favorable para proteger familia y para proteger patrimonio. Pero entonces no esperemos a que sea demasiado tarde. Carlos, no sé si quieres cerrar con algo más, haciendo alguna invitación a los oyentes adicional a lo que acabo de decir, y ya con eso entonces nos vamos despidiendo. Sí, pues primero que todo, darles las gracias a ustedes por este espacio. Y segundo, no piensen que el tema de la planificación sea patrimonial o fiscal, es para las grandes empresas. No. Aquí, antes que recursos, que activos, lo que hay en el fondo son seres humanos, son personas y son miembros de una familia que muchas veces tienen sus propios temores, sus propias ilusiones y, ¿por qué no?, sus propias metas por perseguir, sean individual o en conjunto. Entonces, busquen sí la forma, aprovechando que estamos comenzando el año, de ustedes empezar a organizar su patrimonio de cara a todo esto que está sucediendo. Muchísimas gracias, Ana y Paula. Y oyentes, les deseo la mejor de las semanas y pues conmigo cuentan, como yo les decía, tal vez en otro escenario, conmigo cuentan para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Ana. Y recordarles a nuestros oyentes que aquí estamos para construir desde la raíz. Muchas gracias.